Hola, me llamo David Rodríguez Arias y soy profesor de Filosofía y Bioética en el Departamento de Filosofía 1 de la Universidad de Granada. Quiero dar las gracias a la organización por haberme invitado a participar en esta mesa redonda sobre muerte digna. Mi contribución va a consistir fundamentalmente en clarificar una serie de aspectos que van a permitirnos comprender mejor por qué las personas no nos ponemos de acuerdo cuando hablamos sobre muerte digna o sobre eutanasia en general. Me propongo clarificar los términos más frecuentes de este debate, cuáles son las prácticas relacionadas con el final de la vida y distinguir aquellas que son legales de las que no lo son. Algún dato voy a ofrecer sobre su frecuencia, distinguir claramente a qué llamamos eutanasia y a qué no deberíamos llamar eutanasia, preguntarnos si es éticamente relevante, si tiene algún sentido emplear la distinción entre matar y dejar morir y a qué nos referimos cuando empleamos esos términos. Y por último, una serie de claves que explicarían por qué nos cuesta tanto entendernos y ponernos de acuerdo en los debates sobre la muerte digna. Mi propósito no es, por lo tanto, convencerles de un punto de vista acerca de estas cuestiones, sino tratar de ofrecerles algunos elementos para que cada cual pueda tener más claro su propio posicionamiento al respecto. Quiero comenzar exponiendo un caso muy brevemente sobre el que les preguntaré a continuación algunas preguntas. Se trata de un paciente que llega a cuidados intensivos con una enfermedad en fase terminal. Se trata de un paciente de avanzada edad que es capaz de comunicarse por sí mismo y tomar sus propias decisiones, pero que cada vez necesita más una asistencia respiratoria. Tiene sensación de ahogo que aumenta y que precisa de la conexión a un respirador automático, del que va a depender a partir de ese momento para continuar viviendo. Al cabo de unos días, conectado al respirador automático, el señor Urquiza dice que ya no quiere seguir viviendo y que para él estar conectado a esa máquina no es una forma digna de vivir, sino que es contraria a sus propios valores. Por ello solicita que primero se le quite el respirador automático y además solicita que si es preciso se le sede para evitar la sensación de ahogo, aunque eso pudiese acortar su vida. Esa decisión la comunica a la doctora Fajardo, en repetidas ocasiones. La doctora sigue la voluntad del paciente, lo desconecta del respirador y realiza una sedación, y al cabo de unos 30 minutos el paciente fallece por parada circulatoria. La primera pregunta es: ¿qué causa la muerte de este paciente? Si la causa es la conducta de la doctora o, por el contrario, la enfermedad subyacente, la insuficiencia respiratoria que ya tenía. En segundo lugar, si ustedes calificarían lo que hizo la doctora como un acto que consistió en matar al paciente o en dejarlo morir o en facilitarle la muerte. En tercer lugar, si es legal lo que hizo la doctora. Y en cuarto lugar, si la conducta le parece éticamente aceptable o éticamente reprobable. Y por último, ¿cómo deberíamos calificar la práctica llevada a cabo por la profesional? Si debe calificarse como un homicidio o como un rechazo de tratamientos vitales o como una limitación del esfuerzo terapéutico o como una eutanasia o como un suicidio asistido o como una sedación paliativa. Bueno, estas cuestiones, algunas de ellas por lo menos sí tienen una respuesta porque son cuestiones de conocimiento. A lo que hizo la doctora se le debería llamar una limitación del esfuerzo terapéutico, una retirada de tratamientos motivada por un rechazo del propio paciente y subsiguientemente una sedación paliativa. Ambas prácticas, tanto el rechazo de tratamientos o la limitación del esfuerzo terapéutico como la sedación paliativa, son legales en España bajo las circunstancias descritas. Es más debatible la cuestión sobre qué causó la muerte del paciente, si se trata de un ejemplo de matar o de dejar morir, y si, por supuesto, es debatible la cuestión de si es ética la práctica llevada a cabo.
Estas cuestiones vamos a desgranarlas poco a poco. Antes que eso, quería simplemente señalar que el caso no es un caso infrecuente. En Europa, 2 de cada 3 muertes se consideran muertes esperadas, no súbitas, y de ellas entre el 50 y el 75% suceden en hospitales. Bien, pues dentro de los hospitales, en las unidades de cuidados críticos e intensivos, donde muere una buena parte de los pacientes que mueren en el hospital, entre el 50 y el 70% de las muertes en cuidados críticos son subsiguientes a una decisión que puede ser la de no instaurar determinadas medidas o interrumpirlas o limitarlas o sedar a un paciente. Todo esto sucede desde hace ya muchos años y se entiende que las prácticas del final de la vida son rutinarias. Ahora bien, ¿cuáles lo son? ¿Y cuáles son legales y cuáles no lo son? En España, como en la mayoría de los países de nuestro entorno, la limitación del esfuerzo terapéutico y el rechazo de tratamientos vitales son legales a partir del momento en el que está prohibida la intervención, cualquier intervención sobre cualquier persona sin su consentimiento. Tanto la no iniciación de un tratamiento vital o la abstención como la retirada. Esto es importante señalarlo porque, aunque tiene sentido y muchos médicos y profesionales de la salud sienten que no es lo mismo quitar un respirador que no ponerlo, porque se vive peor la primera práctica y se vive como más activa y más cercana quizá a causar la muerte, legalmente reciben un tratamiento jurídico equivalente. Y por otro lado, la sedación paliativa, la administración de dosis de calmantes y de sedación que podrían tener alguna responsabilidad en el acortamiento de la vida de la persona, son legales siempre y cuando se administren de una manera proporcionada y no con la intención de causar la muerte. Por el contrario, la eutanasia, la administración de una dosis letal para causar la muerte y como resultado la muerte de esa persona, está prohibida, al igual que lo está el suicidio asistido. En ambos casos, el suicidio asistido se diferenciaría de la eutanasia en que es el paciente el quien ejecuta el acto último de administrarse a sí mismo la dosis letal. Tanto uno como el otro están prohibidos en España, pero autorizados en algunos países siempre y cuando se lleve a cabo de manera que se respete una serie de condiciones, concretamente el consentimiento de la persona y el que sea un último recurso para un paciente que vive su situación como un sufrimiento intolerable. Todas estas prácticas se distinguen del homicidio, en que el homicidio sería sin el consentimiento de la persona. Hay veces que se puede haber llevado a cabo decisiones que provocan la muerte de una persona sin su consentimiento, sin su conocimiento, y esto, aunque pueda hacerse de manera compasiva por el sufrimiento que tiene una persona, se considera totalmente inmoral e ilegal, por supuesto, sobre todo si la persona podría haber decidido algo, ¿no? Las prácticas se entiende que deben ser con el consentimiento de las personas siempre. Y en aquellos casos en los que la persona está inconsciente, se tiene que recurrir al consentimiento familiar, a la autorización familiar, mejor dicho. Y esta última, por supuesto, debe basarse en las preferencias explícitamente expresadas por el paciente o presuntamente derivadas de sus valores de vida. Hay que distinguir, y esta sería la primera clave de los desacuerdos que tienen lugar sobre estos debates, dos niveles en el debate sobre la muerte digna o sobre la eutanasia. El nivel ético, en el que de lo que se trataría es de identificar los criterios relevantes éticamente para decir cuándo una práctica es aceptable o no, de los criterios que se refieren a la aceptabilidad jurídica. En el primer caso,
sería plantearnos si es moralmente aceptable provocar, facilitar, causar la muerte de ciertos pacientes, y aquí de lo que se trataría es de discutir si la intencionalidad del profesional, si el carácter activo u omisivo de la práctica es relevante, si que exista una relación de causalidad entre la práctica y la muerte es importante, y parece que todos estos conceptos van a tener algo que ver con la distinción entre matar y dejar morir. Cuando menciono aquí transitividad se refiere a la distinción entre eutanasia y suicidio asistido. La transitividad se refiere a las acciones que se hacen sobre otra persona y se distinguirían de las acciones reflexivas realizadas sobre sí mismo. Por el contrario, en el debate jurídico de lo que se trataría de preguntarnos es de si un Estado debe o no autorizar a determinadas personas para que faciliten o provoquen o causen la muerte a otras pacientes, y si sí, bajo qué condiciones, de seguridad, de equidad, de eficiencia, etc. Aquí no se trata de si es algo moralmente aceptable, sino de si es jurídicamente asumible por una sociedad. Y es importante distinguir ambos niveles porque a pesar de que muchas personas entienden que todo lo que es moral debería ser aceptado jurídicamente y todo lo que es inmoral debería ser prohibido, no siempre se da una simetría entre la moralidad y la legalidad de los comportamientos, porque podríamos perfectamente pensar que algo que nos resulta éticamente aceptable debería ser, a pesar de todo, prohibido por las posibles consecuencias legales que la autorización y el reconocimiento público de esa práctica pudieran tener. Y además, por otro lado, podrían darse personas que perfectamente considerasen que algo es éticamente inaceptable, por ejemplo la eutanasia, y a pesar de todo estuvieran dispuestas a reconocer esa práctica como legal para evitar prácticas que son todavía peores que la ética, que la eutanasia, como por ejemplo el homicidio compasivo o no. Esto parece ser que sucedió en Holanda cuando se autorizó la eutanasia, no porque todas las personas de Holanda estuvieran de acuerdo con la práctica, sino porque hubo indicios de que estaban teniendo lugar homicidios clandestinos, de manera que la eutanasia, la legalización de la eutanasia en Holanda fue una estrategia para controlar mejor lo que ya sucedía. Por otro lado, tenemos la distinción entre matar y dejar morir. Muchas personas consideran que la eutanasia no es aceptable porque, a diferencia de otras formas de final de la vida, es una forma de matar. Y sin embargo hay otras personas que a esto no les convence porque entienden que retirar un respirador automático es una forma de causar la muerte o de matar, y sin embargo no tendría por qué ser éticamente inaceptable. Bien, es importante saber que la distinción entre matar y dejar morir se emplea de dos maneras muy diferentes, con implicaciones prácticas distintas. Por un lado hay quienes las emplean de manera descriptiva. Para estas personas hay formas aceptables e inaceptables tanto de matar como de dejar morir, y hay personas que las utilizan de manera normativa. Para estas personas matar siempre es peor que dejar morir. En el primer caso, estos autores, Miller y Trog, entienden que matar es causar la muerte y que causar la muerte es algo objetivo. Y por lo tanto, llamar dejar morir a formas de causar la muerte, como por ejemplo retirar un respirador automático, eso es una forma de autoengañarnos para conciliar nuestra convicción de que matar es malo con la convicción de que retirar un respirador automático es aceptable. Entonces, como no podríamos llamarlo matar, porque si lo llamásemos matar nos obligaría a reprobarlo moralmente, lo llamamos dejar morir. Otros autores entienden, sin embargo, que las nociones de matar y de dejar morir no son simples descripciones, sino etiquetas con las que juzgamos normativamente los comportamientos. Que algo cuente como matar depende de que se esté violando una obligación previa de mantener la vida. La obligación de mantener la vida para los profesionales desaparece cuando un paciente rechaza un tratamiento vital por el derecho que tienen a rechazar los tratamientos, pero no necesariamente cuando solicita una eutanasia, porque para estos autores los rechazos deben ser más respetados o tienen mayor importancia normativa que las solicitudes.
Para poner a prueba estas hipótesis, nosotros, un equipo en el que yo he participado de investigadores, propusimos una serie de escenarios como el que les he planteado, parecido al que les he planteado, de eutanasia, de limitación del esfuerzo terapéutico, de sedación terminal y de abstención terapéutica a profesionales y a público en general. Y lo hicimos en dos condiciones. Primero, cuando el paciente lo solicitaba, cualquiera de esas medidas, y en otro caso, cuando el paciente rechazaba esas medidas. Lo que vimos es que a la hora de atribuir causalidad a estas intervenciones, las personas, tanto profesionales como legos, atribuyen causalidad al comportamiento de la médico cuando lo hace en contra de las solicitudes de las preferencias del paciente, y sin embargo dicen que fue la enfermedad la que causó la muerte cuando el paciente desea morir. Es interesante que a priori la causalidad no sería algo que dependería de una cuestión normativa como es el consentimiento de las personas, y sin embargo a la hora de atribuir causalidad las personas nos importa saber qué es lo que el paciente habría querido. Además, a la hora de emplear los términos matar o dejar morir o facilitar la muerte, también interviene el factor consentimiento. Cuando el paciente quiere que se le facilite o provoque la muerte, todos tienden a llamarlo dejar morir o facilitar la muerte, mientras que si se hace cualquiera de esas prácticas sin el consentimiento de la persona, se tiende a llamarlo matar en mayor medida. Las conclusiones de este estudio es que las personas atribuimos causalidad a las prácticas de final de la vida influidas por la valoración moral que hacemos de esas conductas, y no sucede lo que generalmente se asume, que es lo contrario, que es que primero describimos lo que se está haciendo y luego en función de lo que se esté haciendo juzgamos las prácticas. No, se hace al revés. Primero las juzgamos y en función de ese juicio que tengamos de las prácticas atribuimos causalidad o lo llamamos matar o dejar morir. Por otro lado, al emplear expresiones como dejar morir o matar, tenemos por lo tanto en mente cosas distintas. Una mayoría de las personas, aunque no todas, emplean esta distinción de una manera que prejuzga el comportamiento en cuestión. Bueno, me gustaría dejar una serie de conclusiones muy básicas sobre esta presentación. En primer lugar, las prácticas relacionadas con el final de la vida son bastante frecuentes y existe consenso sobre la importancia de que se realicen con el consentimiento de la persona y por respeto a las preferencias de los pacientes. Los desacuerdos restantes que se restringen en realidad al caso de la eutanasia y al suicidio asistido, no tanto a la limitación del esfuerzo terapéutico, al rechazo de tratamientos vitales o a la sedación paliativa, por lo menos en el nivel jurídico de los debates. Por supuesto en el nivel ético todo sigue siendo debatible, y esos desacuerdos se deben en parte a que no se distinguen suficientemente los niveles jurídico y ético del debate. Por eso yo sugeriría que cuando se nos pregunte si estamos o no de acuerdo con la eutanasia, debamos pararnos un momento a reflexionar si se refiere esa pregunta al nivel ético o al jurídico o a ambos, ¿no? Sería deseable una mayor claridad conceptual sobre el concepto de eutanasia. Yo voy a proponerles una definición, que es la que se está empleando, y sería aquella práctica que consiste en provocar de manera directa o causar la muerte de una persona que está gravemente enferma, que vive su situación con un sufrimiento intolerable y que pide de manera consciente y reiterada que se le ayude a morir. Esa sería una posible definición de eutanasia. Esta práctica tiene que ser la administración de una sustancia letal realizada con el propósito de provocar la muerte. Sin embargo, en el nivel ético, los diferentes usos lingüísticos que hacemos de expresiones como matar o dejar morir y el uso diferenciado que hacemos a la hora de emplear de atribuir causalidad a esos comportamientos puede afectar a la claridad del debate. Está relacionado aparentemente en las intuiciones de las personas, con juicios sobre la intencionalidad de los profesionales y el consentimiento de los pacientes.
Les dejo aquí alguna bibliografía que ha servido para preparar esta presentación y además a continuación les facilito mi correo y algunos otros datos como mi página web para que se pongan en contacto conmigo con la esperanza de que podamos tener un diálogo, ojalá que presencial, en el futuro. Muchísimas gracias.